Televisa invitó a palco del Estadio Azteca a ministros de la Corte. Es una investigación de nuestra compañera Nancy Flores que pueden ustedes también consultar en la página de la revista Contralínea. La plana mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió una invitación especial de los directivos de Televisa, entre ellos Emilio Azcárraga Gallín, para asistir este 11 de junio, el día de ayer, a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca. El acercamiento de los directivos de Televisa se hizo bajo el argumento de promover el deporte y supuestamente sin ningún interés de por medio. 7 de los ministros y las ministras de la Suprema Corte rechazaron la invitación por considerar que puede representar un conflicto de interés al posiblemente comprometer su labor en futuras resoluciones que involucren los intereses de los empresarios o de Grupo Televisa y de compañías asociadas a este. Además de que representa un exceso asistir a la inauguración del Mundial del Fútbol Soccer al no estar al alcance de los pasillos de la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Darren. Sí, y bueno, de acuerdo con fuentes consultadas por Contralínea, quienes sí habrían confirmado su asistencia al palco de la élite de Televisa fueron la ministra Yasmín Esquivel Moza y el ministro Giovanni Figueroa Mejía. Sobre esto quería hacer justamente, y estaba revisando los votos que tuvieron estos ministros señalados en la nota, porque, por ejemplo, Giovanni Azael Figueroa Mejía fue el sexto de 9 candidatos con más votos, pero pues la ministra Yasmín Esquivel fue la tercera candidata con más votos en esta reforma que pretende, mejor dicho, pues dejar esos vicios, ¿no? Que tenía la Suprema Corte en anteriores ocasiones. Y bueno, en varios momentos, esto es importante señalarlo, en varios momentos la Suprema Corte ha tenido que fallar casos vinculados con este grupo empresarial. Por ejemplo, lo que ocurrió el pasado 2 de marzo de 2026, cuando por mayoría de 6 votos el máximo tribunal desechó un recurso de revisión promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se pedía negar un pago a Grupo Televisa por 103 millones de pesos por concepto de intereses de los impuestos que fueron cobrados a la empresa de manera indebida durante los ejercicios de 1998, 1999, 2003 y 2004. Es importante, pues, lo que se menciona justamente, los ministros, las ministras de la Suprema Corte principalmente son quienes deciden y quienes litigan, bueno, no litigan, pero quienes deciden principalmente en este tipo de casos, y que, pues, 7 por motivos de intereses no aceptaron, pero esos 2, y bueno, por ejemplo, la semana pasada también hablábamos lo que estaba promoviendo dentro de la Suprema Corte, de sus casos que lleva cada ministro, la ministra Yasmín Esquivel, y cómo promovía incluso algunos en favor de empresarios. Entonces, estamos viendo un patrón, esto en mi opinión, en ciertos personajes en esta Suprema Corte. Sí, hay una frase muy buena para esto y que la repetía mucho el presidente López Obrador, ¿no? Que no se puede poner el vino nuevo en odres viejos, para decirlo como se decía antiguamente, ¿no? O sea, la frase lo que sintetiza es que en esta nueva fase de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí era importante y además era un clamor del pueblo de México que representara una verdadera nueva fase. ¿Y qué implicaba una verdadera nueva fase? Bueno, que se rompiera precisamente ese contubernio, ese vínculo que existía entre quienes estaban en aquella anterior Suprema Corte, que además también hay que recordarlo, fue una Suprema Corte que se eligió a dedazo por Ernesto Zedillo Ponce de León y que no contó con el voto de la mayoría del pueblo de México y que fue decidida precisamente por una persona, el titular del Ejecutivo. Y además, después de esa decisión, pues vinieron una serie de sucesos en los cuales la Suprema Corte de Justicia, como decías, pues lo que hizo fue defender precisamente no al pueblo de México, no los intereses generales de la nación, sino a poderes económicos, a poderes políticos y a poderes económicos a veces nacionales y extranjeros. Entonces, de lo que se trataba era precisamente de acabar con ese tipo de prácticas en la Suprema Corte de Justicia. Por eso la frase
de lo que decía hace un instante, de no se puede poner el vino nuevo en cajas viejas, porque lo que representa es precisamente eso. De lo que se trataba era de renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se acercara mucho más al pueblo, que dejara este tipo de vicios, este tipo de prácticas en las cuales pues había este don y contradón, para decirlo de alguna manera, el te doy y me das, ¿no? De lo que sucedía en la Suprema Corte de Justicia anterior. Eso se decidió vía el voto popular. Y eso se decidió porque además habíamos visto que en la Suprema Corte de Justicia, pues las decisiones que se tomaban no beneficiaban al pueblo de México, beneficiaban a ciertos sectores muy puntuales. Es más, llegaron incluso al nivel de judicializar el desarrollo nacional. ¿A qué me refiero con eso? A judicializar obras de infraestructura, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas. Llegaron a judicializar las distintas reformas que estaba promoviendo el anterior gobierno, que era el de López Obrador. La ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional, los libros de texto incluso también. O sea, cantidad de ejemplos en donde la Suprema Corte, la anterior, nos dio muestras de que no estaban a favor ni del desarrollo, ni del bienestar, ni del pueblo de México. Entonces, Darren, no podemos permitir que de nuevo este tipo de prácticas vuelvan por la puerta chica a la Suprema Corte de Justicia, así como, por ejemplo, le abrió, es otro caso, pero es como abrirle la casa de nuevo a la injerencia, como sucedió en el caso de Chihuahua con la CIA. Bueno, acá no podemos abrirle la puerta de nuevo a este tipo de prácticas en donde pues se compromete o se podría ver comprometida la decisión de quienes están impartiendo justicia en la Suprema Corte. Y que se hace esta revisión o hacemos esta revisión y este seguimiento de las acciones que llevan a cabo, porque, pues, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel recibió 5.119.372 votos en esta reforma, bueno, en esta elección judicial. El ministro Giovanni Figueroa Mejía recibió 3.570.012 votos. O sea, tuvieron este apoyo de las personas, justamente como lo mencionas, para evitar esas prácticas, dejar principalmente estas acciones de opulencia en las cuales se veían inmiscuidos. Personajes de la política mexicana, personajes del Poder Judicial, que bueno, en muchas ocasiones se ha mencionado cuáles eran todos estos beneficios o derechos a los cuales de los cuales eran beneficiados y que no, y que era un contraste total con la forma en que vive la mayoría de las personas en México. Eso se trató de cambiar y bueno, es ese seguimiento puntual que se debe hacer precisamente para entender y para hacer notar qué acciones se están repitiendo en torno a una Suprema Corte anterior. Y que bueno, la ministra Yasmín Esquivel venía de esta Suprema Corte, fue electa en ese momento, eran electas las personas por el titular del Ejecutivo, o bueno, por una terna que escogía el Senado, pero enviado por el titular del Ejecutivo. Yasmín Esquivel formaba parte de estas personas enviadas o escogidas, electas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y fue justo esto que motivó a las personas a dar un paso hacia o con ella, porque se pensaba, ¿no? O hasta este momento se tenía esta idea de que era parte de este cambio que se quería, ¿no? La ministra hasta este momento, Yasmín Esquivel, ha hecho diferentes cosas, diferentes acciones dentro de la tribuna más importante judicial en México, que pues hacen dudar entonces de a qué beneficio o qué intereses está sirviendo. Sí, y también es importante darle a mencionar que cuando se eligió esta nueva Suprema Corte de Justicia, pues también no implicaba, y eso es importante reiterarlo, pues no implicaba necesariamente ir en contra de los poderes económicos o ir en contra de empresas nacionales y extranjeras. De lo que se trataba era de que se impartiera realmente justicia, que la Constitución se haga valer. Y eso es importante también dejarlo claro. Hay una constitución y de lo que se trata en la Suprema Corte de Justicia es de revisar precisamente que la ley se cumpla. Como dice la consigna, y este caso es especial también por eso, nadie por encima de la ley. Y eso se tiene que respetar, incluso por también las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de esta
que fue emanada del voto popular. 13 millones de personas participaron en esta elección y se debe de respetar también tanto la Constitución como la integridad de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia para impartir justicia. Sí, pues.